¿Qué castigo parece ligero o fácil al principio? ¿Pero en realidad es horrible de recibir? En la escuela secundaria, 2 de mis amigos estaban jugando en la práctica de tenis y el entrenador hizo que todos los demás corrieran vueltas adicionales. A primera vista, parece que molestar a la gente salió bien, pero tener al resto del equipo enojado contigo es un castigo realmente efectivo. Esto me pasó una vez. Nuestra escuela secundaria tenía muchos castigos corporales y reglas de estilo militar, por lo que parecía totalmente normal que nos quitaran la hora del almuerzo porque los prefectos, líderes superiores, nos obligaban a hacer flexiones o simplemente permanecer en silencio con el uniforme completo bajo el sol. Así que un día comencé a tener problemas con uno de estos mayores. Les gustaba imponer castigos aparentemente al azar, y una vez me enfrenté a él. Nuestra escuela tenía un código de conducta oficial que describía diferentes violaciones de conducta y el nivel de castigo que recibirían. Entonces una vez me metí en problemas y le dije a este tipo, oye, el castigo que estás repartiendo no es relativo al código de conducta. Tienes que darme X castigo y nada más. Obviamente esto no le sentó bien, por lo que fue de mal en peor con el tiempo. Los prefectos buscarían cualquier motivo para hacerme sufrir. Entonces, un día quisieron hablar con nuestro grado sobre la falta de respeto a las personas mayores. Así que nos quitaron el tiempo de descanso para obligarnos a todos a hacer flexiones. Naturalmente, sabía que se trataba de mí, así que simplemente no fui. Así que ahora los prefectos superiores le gritan a todo el grado y yo estoy sentado comiendo mi almuerzo. Pensando, debería haber hecho esto hace mucho tiempo. Sintiéndome como una especie de revolucionario rebelde, hasta que pude escuchar el débil eco de 100 adolescentes a lo lejos. Gritando, 1 por T-Taps, 2 por T-Taps, 3 por T-Taps, 4, los obligaron a hacer flexiones durante todo el recreo gritando mi nombre porque sabían que estaba protestando. Fue la peor semana de mi vida. Arrodillarse sobre arroz cuando era niño dejó a mi esposo con cicatrices permanentes y daños en la rodilla. Arrodillarse sobre el maíz era un castigo común en las escuelas de Sudamérica. Fue terrible. Mi papá me obligó a hacer esto entre los 4 y los 14 años. Definitivamente tengo un daño en la rodilla que me afecta ahora a los 26 cuando hago sentadillas y salgo a caminatas largas. El peor que recuerdo fue hacerme sostener una silla de oficina giratoria con ambos brazos hacia arriba durante la noche sobre la alfombra. Si él salía a ver cómo estaba y yo estaba sentado o no sostenía la silla en posición vertical, simplemente comenzaba a reprenderme, que fue un poco peor. La falta de sueño, los empujones muy agresivos y el abuso verbal realmente desagradable también eran muy comunes. Recibí algunos golpes aquí y allá. Tampoco me permitían llorar. Sin embargo, pensé que era solo una cosa asiática. Interesante ver a tantos católicos blancos experimentando lo mismo. Una vez mi papá me hizo cosquillas hasta que oriné. Fue muy desagradable y todavía odio que me hagan cosquillas. Mi padre era el menor de 3 y el único varón. Le harían cosquillas hasta el punto de resultar doloroso. Hasta el día de hoy, tiene 78 años, se enfada mucho con cualquiera que le haga cosquillas a alguien si le ruega que deje de hacerlo. Ha sido así toda mi vida y es muy consciente de si a los nietos les hacen cosquillas de esa manera. Sé que a mucha gente no le parece gran cosa, pero puedo ver de dónde viene. Todo esto para decir que no estás solo. Una vez mi mamá y su hermana se emborracharon. Me sujetaron y me hicieron cosquillas. En una reunión familiar, mi tío y mis primos observaron mientras pedía ayuda. Yo estaba en la universidad en ese momento, así que no era un niño pequeño. Pero recuerdo que me sentí impotente. Fue hace más de 10 años y fue entonces cuando comencé a evitar a mi tía y a enojarme con mi mamá con mucha facilidad. Maldita sea, duele pensar en ello. Vi un vídeo sobre cómo convertir las cosquillas en un momento de consentimiento para enseñar. Mamá le dice al niño, te haré cosquillas hasta que te quedes. Para, y luego tú me haces cosquillas hasta que diga que para. Eso fue muy curativo. Una dieta de pan y agua. Aparentemente, realmente afecta tus intestinos y se vuelve increíblemente doloroso. El castigo dura hasta que desaparece el estreñimiento. Todavía se usaba en la marina cuando yo estaba allí. Consejos de marineros mayores, simplemente no comas el pan.
Será tentador, pero no lo hagas. La gente piensa que una declaración de demencia sería una agradable y cómoda cadena perpetua. Pero esos hospitales para criminales con enfermedades mentales son tan malos como una penitenciaría normal. También pueden retenerte básicamente para siempre si los médicos coinciden en que sigues siendo una amenaza para ti o para los demás. Pueden utilizar la restricción química, es decir, drogarlo para calmarse. Hace un tiempo vi algo en YouTube en el que alguien usó esto, con éxito, para librarse de un cargo de agresión. Lo cual IRC habría sido una sentencia de 5 a 10 años. Sin embargo, una vez que has demostrado que estás loco, es mucho más difícil demostrar que no lo estás o que has mejorado. No estoy seguro de si el hombre de esa historia terminó allí de por vida. Pero ciertamente fue más larga de lo que hubiera sido su sentencia máxima. Los incas tenían un castigo para delitos menores que parece menos conocido. El criminal sería atado a un poste y las llamas lo escupirían. No solo unos pocos, tampoco, como 50 llamas. Al principio pensé que sonaba bastante tonto e inofensivo cuando me enteré. Pero aparentemente la amenaza se tomó muy en serio. Es útil saber que la saliva de llama es horrenda. Tiene menos saliva y más comida parcialmente digerida. Es esencialmente vómito a alta velocidad. Mi abuela solía hacerme arrodillarme sobre un cinturón de cuero enrollado. Después de 2 minutos se volvió insoportable. El cepo, picota, suena como un castigo bastante leve hasta que te das cuenta de que realmente es un acto de arrojar a alguien a una turba por justicia comunitaria y que las personas con frecuencia fueron torturadas, mutiladas y asesinadas como resultado de haber sido colocadas en ellos. Esto es doblemente preocupante dado que básicamente no hizo falta nada para ser colocado en la bolsa. No siempre fue justicia colectiva. A veces era parte de la sentencia además de ser puesto en la picota. Tal fue el caso de John Bastwick en el siglo XVII, quien fue puesto en la picota y sentenciado a que le cortaran ambas orejas por escribir libros blasfemos. El loco incluso le proporcionó su propio bisturí, y su esposa tomó sus orejas ensangrentadas y desmembradas y se las metió en el pecho. Después de todo, también fue condenado a cadena perpetua, aunque no está claro si escuchó esa sentencia. Ser condenado a escuchar la misma canción una y otra vez en bucle. Parece estar bien ya que hago esto de todos modos, pero cuando te lo imponen y no tienes otra opción, eso se convierte en una historia diferente. Cuando entrené en Seré durante mi servicio militar, tocaron el mismo bucle de 10 segundos de una canción una y otra vez durante 24 horas. Fue horrible y todavía escucho eso en mis sueños. En los años 80, durante la temporada navideña, el centro comercial había puesto canciones navideñas que reproducían en bucle durante todo el día y la tienda en la que trabajaba tenía el conjunto exacto de canciones. Todavía me da ansiedad cuando escucho la versión de Alvin y la ardilla de Christmas Time is Here. Servicio adicional en el ejército. No es perder rango, ni perder dinero. No vas a ir a la cárcel. Pero luego estás despierto hasta las 2 de la madrugada todos los días puliendo el mismo suelo, reordenando las piedras del jardín de rocas o barriendo la lluvia del parque móvil. Y todavía tienes que estar en el trabajo a las 6:30 de la mañana, ya que el mínimo la cantidad de sueño de los soldados por regulación es o era 4 horas por noche. Y trabajas de 6:30 de la mañana a 2 los fines de semana mientras todos los demás tienen tiempo libre. Por entre 15 y 45 días. Cuando éramos niños, a menudo nos obligaban a ponernos de puntillas cuando estábamos en un rincón. El dolor era insoportable después de unos minutos y si nos deteníamos, nuestro cronómetro se reiniciaba. Tuvimos que hacer esto también. Párese de puntillas, con la nariz pegada a la pared y las manos hacia los lados. Con azotes en el culo, espalda, piernas, etc. Con cinturones, matamoscas, cables, interruptores, etc. No se permiten aullidos ni movimientos. O empiezan de nuevo y se agrega aún más tiempo a la eternidad del tiempo muerto. Ah, los buenos viejos tiempos. El tratamiento silencioso. Es una gran reivindicación ver esto como la mejor respuesta. El trato silencioso fue el arma preferida de mi madre cuando yo era niño.
Se pasaba días sin hablarme y era brutal. Tengo 47 años y hasta el día de hoy es lo único que me romperá. Es cruel. Cuando el distrito de mi escuela secundaria prohibió remar y azotar como castigo, cambiaron a algo aún más efectivo: Billy Rags. Son solo trapos que han sido pasados sobre machos cabríos en celo. Las granjas de cabras las venden con fines de cría de cabras, a las cabras les encantan. Si te portabas mal, te enviarían a la oficina del vicepresidente. Él te llevaría afuera, no se atrevería a abrir el frasco adentro. Abriría el frasco con el trapo dentro y tendrías que pegarte. Introduzca la nariz allí e inhale durante 60 segundos. Déjame decirte que el acoso y las novatadas disminuyeron considerablemente. El clásico castigo: sostener el rifle sobre la cabeza. Maldita tortura. En el entrenamiento básico nos obligaron a permanecer en esa posición T, para medir la distancia entre ustedes en formación. Olvide el nombre, durante horas de vez en cuando como castigo un día. Lo detenían por un momento. Dejaban que la gente se recuperara y luego volvían a hacerlo. Confinamiento solitario. Recuerdo haber visto una entrevista con un jefe de la mafia que estuvo sometido a régimen de aislamiento durante meses. Admitió haber tratado de tomar la mano de su abogado cuando visitó su celda porque estaba muy desesperado por el contacto humano. En 2007 me arrestaron por algo extremadamente menor, posteriormente se retiraron los cargos. Me pusieron en una celda con unos 50 tipos más y, uno por uno, un guardia venía a buscarnos. Cuando llegó mi turno, vino un guardia y me dijo que mi fianza era de $265 o algo así. Que podía pagarla e irme o esperar a un juez. Les dije que tenían mi tarjeta bancaria. La ejecutaron y me dejaron salir. Me tomó y me puso en una pequeña celda del tamaño de una cabina telefónica. Había otro tipo allí. Él y yo hablamos durante aproximadamente una hora hasta que lo sacaron. Una vez que se fue, me senté allí por un rato. Y luego un rato más. Y luego un rato más. La celda tenía un frente de plexiglas. Y si presionaba mi cara contra él, podía ver a algunos guardias al final del pasillo. Después de lo que parecieron días en esa celda, me convencí de que se habían olvidado de mí. Empecé a golpear el cristal, tratando de alertar a alguien. Pero se hizo evidente que no podían oírme. En ningún momento vi a nadie pasar a mi lado, comencé a enloquecer. Estaba bien iluminado, hacía frío, demasiado estrecho para acostarme, no lo suficientemente grande para caminar o algo así. Después de no sé cuánto tiempo, un guardia vino y me agarró, donde comenzaron el proceso de liberación. Intenté quejarme con él y preguntarle cuánto tiempo llevaba allí, pero a él no le importó. Entré alrededor de las 3 de la mañana de un viernes por la mañana. Cuando finalmente salí era domingo por la tarde. Creo que pasé alrededor de un día y medio en la celda de detención y luego otras 12 horas o más en esa única celda solo. Realmente empezó a volverme loco. La depravación del tiempo es algo que nunca había experimentado y espero no volver a experimentar nunca más. No puedo imaginarme la vida en solitario. La privación del sueño. Cuando nació mi hijo, le costó muchísimo dormir desde los 4 meses hasta los 9 meses aproximadamente. Básicamente, podía dormir bien cuando lo cargaban, pero una vez que lo dejaban en la cama se despertaba y lloraba. Incluso si tuvieras la suerte de bajarlo sin despertarse, normalmente se despertaría después de 20 a 30 minutos. Hubo días, semanas malos en los que pensé que podría estar legalmente loca. Nunca había experimentado tanta falta de sueño en mi vida. Puedo confirmar, mi ex abusivo me haría esto. Esto no es tan malo como las experiencias de otras personas. Pero si no quería tener relaciones y trataba de dormir, él encendía todas las luces. Hacía sonar la música, abría la ventana en pleno invierno y exhalaba humo de cigarrillo. Esto continuó durante horas mientras intentaba dormir. Él hacía esto hasta que yo estaba tan exhausta que finalmente cedí y lo dejé tener sexo conmigo para finalmente poder dormir después. Sonido. Sé que es bien sabido que reproducir ciertas canciones, sonidos respectivamente se ha utilizado como dispositivo de tortura. Personalmente, estoy de acuerdo en que es lo peor. No estoy seguro de si alguien ha visto alguna vez la película Dos tontos muy tontos. Pero hay una parte en la que el personaje principal pregunta si otro personaje quiere escuchar el sonido más molesto del mundo.
Luego procede a gritar con un sonido fuerte y monótono en su oído. El chico espeta enojado. Bueno, mi hija es autista no verbal y emite sonidos diferentes. Pasará horas haciendo exactamente el mismo ruido, el mismo tono sin parar. Es el infierno. Auriculares con cancelación de ruido de la más alta calidad y todavía la escucho. Solía ir a disparar y a carreras de autos y apenas escuché nada. Estaré al otro lado de la casa, he escuchado. Los vecinos, y nuestras casas están bastante alejadas, han preguntado qué está pasando. La tengo en sesiones especiales ahora para al menos cambiar el sonido a otra cosa porque no es posible detenerlo. Prefiero tener un dolor constante que los sonidos sin parar. El programa de viajero frecuente. Es una tortura por privación de sueño en la que trasladaban a las personas de una celda a otra cada pocas horas para que no pudieran dormir. Harían esto durante días, semanas o incluso meses. Sentado contra la pared. Generalmente es fácil durante los primeros minutos, pero después de un tiempo definitivamente lo sientes. Una noche en la cárcel. No es gran cosa, ¿verdad? Si tienes un trabajo, es posible que lo hayas perdido. Probablemente su automóvil fue confiscado, y sacarlo le costará un mínimo de $250. Incluso si va a la mañana siguiente. ¿Sin dinero? Dale un beso de despedida a tu auto. Si tiene hijos, Servicios de Protección Infantil podría venir a buscarlos. Tendrás que luchar para sacarlos de nuevo. Luego, si tu trabajo te permite regresar, estarás prácticamente estancado en él hasta que vayas a la corte, que podría ser el año siguiente en algunas jurisdicciones, y espere hasta que su apartamento se entere cuando vaya a renovar su contrato de arrendamiento. Es posible que no puedas renovar y tengas que mudarte a un lugar nuevo. Tengo suerte de poder decir que esto nunca me ha pasado, pero no pretendo nunca haber infringido la ley. Podría, como aquella vez que el seguro de mi auto quedó impago porque olvidé actualizarlo con mi nuevo número de tarjeta. ¿Qué pasaría si me hubieran detenido? Yo también pienso en este tipo de basura todo el tiempo. Una noche en la cárcel no parece gran cosa. Y sí, para empezar, eres básicamente transitorio o todavía vives con tu familia. Tal vez no lo sea. Pero si eres un adulto con una vida que mantener, esas 12 horas podrían ser el principio del fin para ti financieramente. Cuando era niño mis padres me castigaban teniendo que sentarme en el sofá de la sala. Primera vez por un día, segunda vez por 5 días. Así que era levantarme, ducharme, comer, sentarme en el sofá hasta que llegara el autobús, volver a casa, hacer los deberes, sentarme en el sofá hasta acostarme. Fue brutal. Las técnicas de deshumanización que utilizan las sectas para despojar a las personas de su personalidad. Su objetivo era quebrantar nuestras voluntades, cumplir los castigos, convencernos de que merecíamos lo que recibimos y que hicieron bien en hacérnoslo. Es terrible porque cambia fundamentalmente el cerebro y es muy difícil liberarse de él. Incluso después de haber estado fuera durante casi 10 años. Y pueden tener negación. No te pegamos para que no te maltrataran. Siempre tuviste la libertad de irte. Si realmente fuera abusivo te hubieras ido. Dudo que este comentario reciba atención, así que no voy a dedicarle más tiempo. Pero si es así y la gente quiere saber qué nos hicieron, puedo hablar más sobre ello. En el jardín de infancia de los años 90, nuestra maestra nos hacía pararnos a todos con los brazos extendidos a los costados. Como una pose de té. Realmente empezó a apestar después de un tiempo. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.